Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Muy buenos días a aquellas personas que se conectan con nosotros por primera vez, que llegan a este canal. Le damos la bienvenida a ustedes, la bienvenida a los que están aquí presentes. También dándole gracias a Dios por permitirnos disfrutar de un día más de vida, por permitirnos tener salud y sanidad divina. Gracias a Dios porque nos permite también poder tener un tiempo de conocer más acerca de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Agradecidos, creyendo que hoy es un día para prepararnos para recibir una palabra de edificación. Nuestro deseo, como decimos siempre, es que Cristo sea incrementado en cada uno de nosotros, ¿correcto? Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos a ti gracias, papá, por este nuevo amanecer, por este nuevo día, Dios. Señor, gracias porque a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo o que estemos atravesando, Señor, podemos tener la plena confianza y seguridad de que tú todo lo tienes bajo control. Papá, tú eres Dios de toda gracia, Dios de toda consolación. Te amamos a ti y te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, Padre, y creemos que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, la perfección y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día que sea plenamente manifestado y expresado por medio nuestro, Señor. No por nuestras obras, no por nuestros sacrificios, sino por esa nueva naturaleza que nos ha sido dada en ti, Dios. Padre, gracias porque creemos, Señor, que esta palabra produce en nosotros un mayor entendimiento de la vida de tu Hijo, Señor. Queremos caminar como es digno de hijos tuyos, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, oramos para que seas tú hablando a cada corazón, ministrando a cada vida, Señor. Tú eres el único que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. Gracias, Señor, porque creemos que hoy es un tiempo, Señor, para recibir, Señor, una nueva palabra, una nueva dirección de parte tuya, Señor. Prepara nuestro corazón para obedecerte, para honrarte, para manifestar lo que de ti hemos recibido, Padre. Gracias te damos a ti. Oramos en gratitud, oramos en confianza, oramos, Señor, creyendo que todos aquellos que llamamos a ti, todas las cosas nos obran para bien, conforme al propósito del que hemos sido llamados, Padre. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hace 8 días comencé una enseñanza que titulé La vida práctica de la fe. ¿Y por qué esta enseñanza? Recordemos que procuro ser muy, no sé si diría temático o digamos muy consecutivo, trabajar de una forma muy secuencial en las enseñanzas que doy. ¿Por qué? Porque consideramos que el propósito de nosotros es formar o edificar la iglesia del Señor o aún llevar una palabra para aquellas personas que no conocen de Él. Entonces, nosotros somos conscientes de algo. A un bebé, antes de, digamos, en el buen sentido de la palabra, de darle leche, hay que darle un abrigo, hay que calentarlo, hay que vestirlo y luego comienza a dársele el alimento, ¿correcto? Lo mismo sucede con nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Necesitamos entender, perdón, amor, necesitamos entender precisamente, necesitamos entender de que nuestra vida en Cristo debe ser una vida que debe ir en aumento. ¿Debe ir cómo? En aumento, ¿sí? Y no en decrecimiento ni cosas por el estilo. Entonces, como tal, obviamente los temas que procuro, pues, trabajar, que le pido al Señor que siempre me permita poder entender algo más en cuanto a la edificación del cuerpo, que nosotros podamos tener como esa secuencia. Recuerden las primeras enseñanzas que estuvimos hablando, que fueron 4 enseñanzas, estuvimos hablando acerca del conocimiento divino. Allí hablamos de la importancia de entender por qué y para qué nosotros debemos tener un conocimiento divino. Ahora, precisamente, entramos a una nueva temática de enseñanza o de trabajo como iglesia y es acerca de la vida práctica de la fe. Decíamos que la fe se vive de la forma correcta cuando conocemos lo que debemos practicar o cómo debemos de vivir, ¿correcto? Entonces, hace 8 días hablamos acerca precisamente de lo que tiene que ver con una fe práctica y decíamos que es como contradictorio hablar de fe y hablar de práctica,
porque relacionaríamos la práctica con las obras. Pero la Biblia nos da un ejemplo en Santiago que más adelante lo vamos a estudiar sobre este tema, que no es contradictorio, sino más bien es complementario, porque obviamente decíamos que la fe de un hijo de Dios se debe manifestar o se debe evidenciar por las obras que hace, ¿sí? Precisamente por causa de la nueva vida que tiene. Entonces, primero estuvimos hablando acerca del conocimiento de la vida práctica de la fe, luego hablamos de que conocemos algo, pero necesitamos apropiarnos, porque muchas personas conocen algo de Dios, pero como que no se apropian de ello, ¿sí? Y creo que esto es algo que nosotros nos damos cuenta que vemos en muchas congregaciones, de que personas pueden tener un conocimiento de Dios, pero en la apropiación o en la vida práctica, allí es donde como que no se ve esa coherencia. Entonces, estuvimos hablando acerca de lo que era la apropiación. Decíamos que luego esto iba a desarrollar, cuando una persona se apropia de lo que conoce del Señor, esto va a desarrollar en nosotros madurez. Y obviamente estuvimos hablando de 1 Corintios 14, 20. Quiero que lo miremos nuevamente. Le voy a leer estos tres textos. 1 Corintios 14, 20. Dice lo siguiente. Primera de Corintios 14, 20 dice: hermanos, no seáis ¿qué? Niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Démonos cuenta, dice el apóstol Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en ¿qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí este texto nos habla de dos cosas. Uno, dejen de ser niños y comiencen a ser maduros. Y obviamente la madurez se evidencia en la forma como nosotros pensamos. Luego dice en Efesios 4:14, decíamos también que lo leímos hace 8 días. Les decía yo que Dios dio a la iglesia unos dones o unos ministerios para edificar la iglesia. Pero el propósito de la edificación es el siguiente. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La responsabilidad nuestra como hijos de Dios y como iglesia es que nosotros aprendamos a madurar en el conocimiento. ¿Para qué? Para que no cualquier persona con palabras bonitas nos desvíe del camino correcto, ¿sí? Y lamentablemente nosotros nos hemos dado cuenta también de esto, que personas en algún momento caminaron con nosotros en nuestra vida de fe, pero vino alguien y les habló de un tema o de un conocimiento aparentemente mucho más de revelación y de todo este tipo de cosas, y los absorbió, y estas personas ya están caminando en ese tipo de conocimiento, pero han sido apartadas realmente de la verdad, que es Cristo mismo. Y hablamos, lastimosamente lo digo, hablamos directamente de este movimiento que se hace llamar Raíces Hebreas. Un movimiento que le hace creer a las personas que necesita conocer la genealogía, y de acuerdo a la genealogía, usted pertenece a una tribu, esa tribu es perdida, entonces usted comienza a buscar su nombre, su apellido, lo que sea, y luego usted comienza a vivir como un israelita, que porque según eso es el diseño original de Dios. Pero recordemos que las naciones no fue el diseño original de Dios. Dios no estableció naciones, Dios estableció una sola nación, en el buen sentido, o un solo pueblo a través de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender esto. Entonces, la Biblia nos dice que necesitamos madurar, necesitamos no ser niños para no ser llevados por cualquier viento de doctrina o por estratagema de hombres. Ahora, decía que la inmadurez nos impide desarrollarnos correctamente como hijos de Dios. La inmadurez no nos permite disfrutar por derecho legal lo que nos corresponde a nosotros como hijos. Hay personas que saben lo que Dios dice que ellas son, pero en la realidad de su vida no lo experimentan. Entonces, se es inmaduro cuando nos apropiamos de lo que queremos de Dios, pero rechazamos su dirección para nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas personas viven tomando más de la vida las promesas,
lo que habla bonito, las bendiciones que Dios estableció en un momento o establece para su iglesia, pero rechaza la dirección que Él tiene para ella como tal. Entonces, a personas les encanta oír que Dios les diga que los va a bendecir, que los va a guardar, que los va a proteger. Pero cuando Dios les pide que anden en obediencia a Él, que anden en fidelidad, que anden en santidad, que anden como Él quiere, como que dice, a eso ya no es para mí y eso es para la nación de Israel. Entonces yo creo que en ese momento nosotros estamos actuando como personas inmaduras, cuando seleccionamos uno sí y uno no. Y estoy hablando obviamente de lo que corresponde para nosotros como iglesia. Ahora, les decía yo que personas no disfrutan lo que tienen por derecho por causa de su inmadurez. Y Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Miremos por un momento lo que dice. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere del esclavo, aunque ¿qué? Es señor de todo. Aunque es señor de todo. Sino que ¿qué? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, démonos cuenta de eso. Muchos no disfrutan lo que tienen de Dios porque ignoran lo que les ha sido otorgado. Entonces, necesitamos entender qué es lo que nosotros tenemos como herencia, que Dios nosotros nos entregó, pero que posiblemente no lo estamos viendo realidad en nuestra vida. Recordemos, hablamos, no sé si, y creo que yo he hablado de este tema acerca de la herencia que nosotros tenemos en Dios, la salvación, la gracia, el perdón, el gobierno, su amor, el propósito que Él determinó para nuestras vidas. Nosotros necesitamos es caminar en esto. Pero cuando se ignora lo que de Dios hemos recibido por gracia, simplemente vamos a vivir arrastrados solamente más por los deseos de este mundo o creyendo que consiguiendo las cosas de este mundo vamos a llevar a alcanzar lo que Dios se propuso con nosotros. Entonces, es allí donde necesitamos pasar del conocimiento a la madurez. Y la madurez se lleva a cabo cuando nosotros comenzamos la practicidad de nuestra fe. Comenzamos a practicar la fe que decimos conocer. Y aquí en este punto es donde quiero comenzar a hablar. Cuarto, vamos a hablar acerca de la practicidad de la fe. Es un error creer que se puede vivir la vida saludablemente si se vive neciamente y no sabiamente. Esto necesitamos entenderlo. Es un error creer que se puede vivir la vida saludablemente viviéndola neciamente. Y recordemos algo, Dios a nosotros nos dio libertad, pero la libertad que se nos otorga, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. No se es libre cuando yo hago lo que quiero, porque cuando yo hago lo que quiero es más bien que yo soy esclavo de mis propias pasiones o de mis propios deseos. La libertad que el Señor me otorga a mí es para que yo viva de acuerdo a lo que Él se propuso conmigo. Entonces, es un acto de irresponsabilidad querer ordenar nuestra vida conforme a los deseos humanos y no a la voluntad divina. Cuando nosotros permitimos más que nuestros deseos gobiernen o nos dirijan, eso prácticamente es actuar irresponsablemente. Por eso para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, se nos demanda o tenemos una alta responsabilidad en nuestra manera como nos conducimos como hijos de Dios. Nosotros no nos conducimos de forma diferente por causa solamente de un testimonio que tenemos que dar ante los demás, sino como evidencia de una nueva vida que tenemos en Cristo. Porque es que nosotros, es como cuando los hijos hacen algo bueno porque sus padres le dicen.
aunque en el corazón de ellos quieran hacer lo contrario. Allí no se está actuando genuinamente. Entonces, precisamente la vida práctica de la fe tiene que ver con eso. Nosotros necesitamos caminar de la forma correcta, no por una imposición de parte de Dios, sino como expresión de una nueva vida que tenemos. Y es allí donde vamos a leer precisamente lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer varios versículos, pero voy a tomar la versión Dios habla hoy, que me parece un poco más clara en la forma como lo dice. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, ¿es qué cosa? Es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Verso 20. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, ¿qué cosa? Es una fe inútil. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. No es que la fe diga, no es que las obras obren para salvación de una persona. Aclaremos esto. No son las obras las que van a hacer que una persona obtenga su salvación, porque la salvación que Dios nos otorga a nosotros es por gracia, por medio del sacrificio que Cristo ya hizo. Pero parte de entender que tenemos una nueva vida, de que tenemos una nueva naturaleza, se debe evidenciar en nuestra vida de fe o en nuestro caminar aquí en la tierra. Que las buenas obras son un resultado automático de una fe verdadera. Son el resultado consecuente exacto de una nueva vida que tenemos. Entonces, esto necesitamos entenderlo. Por eso dice el versículo 20, que me parece como tan claro, dice, no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. En otras versiones dice, es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Pero no por obras propias. Por eso, precisamente, y ya lo dijimos, no son obras que nosotros hacemos solamente de buena intención. Mire, hay gente que puede darle dinero a un indigente, a un mendigo, puede hacer mercados para una institución, pero si creen que son esas obras las que lo hacen acepto delante de Dios, esta persona no ha entendido la fe que necesita para salvación. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos como resultado de una nueva vida que tenemos, no para obtener algo de Dios. Pero precisamente como hijo de Dios, nuestra manera de conducir nuestros hechos evidencian el gobierno o la fe que decimos conocer de parte de Él. Y el propósito de la fe de Cristo, de Dios en nosotros, es que esa fe manifieste prácticamente al Señor. No manifieste su gracia humana, no manifieste su misericordia humana, sino que manifieste de Cristo a través de su vida, porque de eso se trata. La fe no es algo que decimos tener, sino algo que se evidencia con nuestras acciones. Hay gente que dice que cree en Dios, que yo soy hija de Dios, que yo soy hijo de Dios,
pero la evidencia de una nueva vida o de un nuevo nacimiento se debe mostrar, no como ahorita voy a hablar acerca de eso, no resultados, sino fruto. Y quiero que entendamos esto. Manifestamos al Señor cuando nosotros estamos siendo transformados por Él constantemente. Usted manifiesta a Cristo en la medida que está siendo transformado por Él constantemente. Nosotros no somos, digamos, en el buen sentido de la palabra, yo ya soy salvo, soy perfecto, entonces yo ya no necesito madurar porque ya tengo todo de Dios. Al contrario, tenemos una nueva vida que nos demanda a nosotros una nueva forma de vivir. Nos demanda a nosotros una nueva forma de conducirnos. Muchos miden su fe más por los resultados obtenidos y no por el fruto manifestado. Hay gente que cree que por el resultado que tiene, considera que es bendecida por Dios. Es que lo que yo hago da resultados. Y si da resultados, quiere decir que Dios está conmigo o que Dios está en el asunto. Recordemos, y ayer hablaba precisamente con un pastor y yo le decía lo siguiente: mire, cuando Dios a usted y a mí nos mira, no nos va a medir por los resultados humanos, sino nos va a medir es por el fruto del Espíritu que se desarrolló en nosotros. Hay congregaciones que añaden que los resultados que están obteniendo es porque Dios está en el asunto. Mire, uno podría tener resultados humanamente hablándolo aquí en la tierra y haciendo cualquier cantidad de cosas para obtenerlos. Si nosotros queremos llenar un lugar rápidamente, traigamos un buen artista, hagamos una buena publicidad, tengamos un buen sonido y alquilemos un buen local y le aseguro que ese lugar se llena. Y luego cerremos con alguien que predique. ¿Y obtenimos resultados? Sí. ¿Obtuvimos resultados? Sí. Pero la pregunta es, ¿hay fruto de parte del Señor allí en cada persona que se congregó? Porque es que ese es el problema de las iglesias que hoy día estamos viendo. Iglesias que simplemente se conforman, voy a decirlo con respeto, con llenar lugares donde vemos resultados, congregantes que les encanta, lugares así, pero manifestación de fruto de Dios no se ven ellos. Así podemos ver que se enfocan en los resultados cuantitativos y no cualitativos. Es correcto. Medimos más la cantidad que la calidad. Y no estoy diciendo que lo uno sea malo con lo otro. Pero creo que necesitamos aprender a entender esto. El propósito de, mire, algo que yo he aprendido personalmente, que he entendido, el ministerio nuestro no se limita a un lugar, porque ministerio tiene que ver con servicio. Y el servicio lo manifestamos en todo lugar, en todas partes. Cuando yo creo que soy ministro porque estoy en un lugar exclusivamente, no he entendido lo que significa ministerio. He aquí donde lamentablemente las iglesias entraron en ese sentido de competir, donde yo tengo mi iglesia, usted tiene su iglesia, y aquí, como decimos, como dicen por ahí, lo que es mío y nadie me lo quita. Nosotros somos edificadores del reino de Dios. Que si el Señor nos pone en un lugar para presidir, pero donde presidimos, edificamos, pero podemos también abrirnos para edificar a otros, donde el Señor nos permita estar. Esto es lo que personalmente nosotros hacemos con mi esposa. A nosotros nos encanta, digamos, compartimos acá, pero donde el Señor nos permite estar en varios lugares, nosotros predicamos, enseñamos y servimos a Cristo allá. No estamos limitados en un ministerio, solamente en un lugar. Y esto necesitamos entenderlo. Entonces, no es el resultado lo que Dios va a medir no es por el resultado que Dios va a medir nuestra fe. Hay personas que, vuelvo y les digo, en un momento nosotros creíamos que las bendiciones de Dios eran notorias cuando teníamos un buen trabajo,
cuando teníamos una buena casa, cuando estábamos viviendo en un buen lugar, cuando teníamos un buen vehículo. Entonces decíamos nosotros, Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Por los resultados que estábamos teniendo. Ahora la pregunta, ¿qué tanto del fruto del Espíritu era realidad en nosotros? Y ya saben cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. Habla acerca de este fruto. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Quiero que lo miremos por un momento. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. ¿Y vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué hace? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire, entendamos una cosa, iglesia. Dios no quiere y no espera que usted dé fruto. Dios no está esperando fruto de parte suya o de parte mía. Dios espera que usted y yo llevemos lo que de Él hemos recibido. Porque cuando yo creo que yo puedo dar fruto por mí mismo, puedo llegar a jactarme y puedo llegar a creer que lo que soy y lo que tengo es gracias a lo que yo hago. Hay ministros, hay personas que se jactan que lo que tienen es por ellos. Y le dicen, pastor, ¿y usted cómo hizo para tener esta congregación? No, hermanos, que la verdad es que démonos cuenta, yo me metí en un ayuno. Hermano, es que yo estuve me fui a un retiro y allí recibí esto y yo. Y consideran que el resultado de lo que tienen es producto de lo que ellos hacen. Pero recordemos lo que Jesús dice a los discípulos. Mire, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes fueron llamados, fueron escogidos por mí para que lleven fruto. O sea, cuando dicen lleven, quiere decir que Él nos da a nosotros para que nosotros llevemos a otros. He aquí donde Jesús dijo, lo que por gracia recibiste, por gracia lo damos. No hay nada de lo que nosotros nos podamos jactar. Sí, nosotros nos preparamos, nosotros estudiamos, no para ser alguien, sino por causa de lo que tenemos como ministros o el llamado que tenemos de parte de Dios. La iglesia se prepara en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere vivir en la ignorancia de lo que lamentablemente muchas congregaciones tienen o viven. Entonces, necesitamos entender eso. No fuimos llamados a dar, sino a llevar fruto. Y este fruto se debe evidenciar primeramente en nuestras relaciones. Vamos a hablar relaciones como familia, vamos a hablar lo que son relaciones con nuestro prójimo, vamos a hablar acerca de lo que es la integridad en nuestras relaciones y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero comencemos con el tema en la relación de familia. Recordemos algo, somos hijos de Dios, pero no sé si ustedes se acuerdan, creo, no lo tengo acá, creo que es Hechos capítulo 1, versículo 8. Permítame un segundo. Voy a buscarlo acá y lo vamos a leer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibís poder. Es correcto, mi amor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, démonos cuenta. 4 lugares habla para ser testigos. Y primeramente, ¿dónde dice? Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde ellos se encontraban. En pocas palabras, usted como hijo de Dios
necesita ser testigo de la fe que dice conocer, primeramente en el lugar donde usted se encuentra. Y este lugar se llama familia o se llama casa. Muchas personas tienen una fe extraordinaria en una congregación, pero una fe pobre en sus propias casas. Y no sé si me hago entender. Servimos más afuera que adentro. Mire, las relaciones más cercanas, necesitamos entender esto. Las relaciones más cercanas establecen fundamentos apropiados o modelos de vida inapropiados. Usted puede ser inspirado por sus padres como hijo. Usted puede ser inspirado por su cónyuge como esposos. O también puede recibir un mal ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque son las más cercanas que van a tener un mayor gobierno o una mayor influencia en nosotros. Cuando Dios está diciendo, mire, van a recibir poder, pero ese poder es para que ustedes comiencen a testificar y comiencen haciéndolo primeramente en Jerusalén. Hay personas que les encanta ser buenos predicadores afuera, pero pésimos mensajeros del evangelio en sus propias casas. Y aquí quiero hacer varias preguntas porque me gusta preguntar. ¿Estamos asumiendo nuestros roles con responsabilidad y ejemplo? Recordemos algo, hablar de fe tiene que ver con una vida práctica. Y estamos asumiendo nuestros roles con responsabilidad y ejemplo como esposos, como esposas, como hijos, como padres. Porque lamentablemente, y ya ahorita voy a hablar acerca de, voy a leer unos textos al respecto. Pero creo que se nos demanda a nosotros. Mire, yo digo una cosa. Una vez escuchaba hablar acerca del pastor David Ormachea, no sé si lo habrán escuchado, y él decía que el mejor evangelio que él pudo conocer fue por medio de su padre, quien nunca escribió un libro y mucho menos tuvo la capacidad de tener un conocimiento muy avanzado, el papá de él, pero que la forma de vivir le modeló correctamente la vida de Cristo, para que él pudiera entender cómo era Cristo. Sus hijos, padres, van a saber qué tan real es Dios en la medida que lo están viendo a usted. Porque esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. O sea, si yo modelo a Cristo, mis hijos van a conocer a Cristo realmente. Porque recordemos, la iglesia que es del Señor aquí en la tierra, su cuerpo. En pocas palabras, el Dios invisible se hace visible por medio de la iglesia. Entonces, demos cuenta, es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres, como esposos, como esposas, modelar correctamente lo que es a Cristo. De eso se trata el evangelio, una vida práctica. Estamos asumiendo con responsabilidad los roles y ejemplo como padres, como esposos, como hijos. Lo otro, puede dar fe en nuestra familia de que somos una nueva creación en Dios. O sea, realmente nuestra familia, la persona que está cerca de nosotros, puede dar evidencia de que nosotros somos una nueva creación. O como dicen por ahí, somos un demonio forrado. ¿Sí se dan cuenta la responsabilidad que se tiene? Porque es que, bueno, digo, no es que Dios viene para solucionar mi vida, sino Dios viene para matar mi vida y darme una nueva vida. Eso es iglesia. Mis palabras y acciones concuerdan con lo que conocemos del Señor. Mire, el propósito de esto. Mire, yo digo una cosa y estoy completamente convencido de esto. Cuando usted y yo lleguemos delante del Señor, el Señor no nos va a pedir cuentas
por los de afuera, sino más bien cómo nos comportamos con los de adentro. Es primeramente. Yo no creo que Dios a mí como pastor, como ministro, me vaya a demandar primeramente por los de afuera y pasar por alto a quien puso a mi lado como esposa o a quienes me dio como hijos. Entendiendo algo, voy a poner un paréntesis aquí. Entendiendo algo, que no es responsabilidad suya que los que están cerca a usted vivan santamente o piadosamente. No es responsabilidad suya. Es responsabilidad suya vivir santa y piadosamente, que es diferente. No sé si me hago entender. O sea, no es responsabilidad mía que mi esposa camine o manifieste la vida de Cristo de la forma correcta. O que los hijos manifiesten la vida de Cristo de la forma correcta. No es nuestra responsabilidad como papás, pero sí es mi responsabilidad modelar a Cristo de la manera correcta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay padres que se culpan a sí mismos o asumen la responsabilidad de sacrificio de que sus hijos, si andan de una forma incorrecta, es por culpa de ellos como papás. Ahora, hay una responsabilidad de vida de ejemplo de parte nuestra. Ahora, no significa que no nos equivoquemos, pero cuando nos equivocamos, necesitamos aprender a reconocer estas faltas. Cuando uno se equivoca, le dice a su esposa, amor, mira, la verdad, me equivoqué, tienes la razón en eso. Lo siento, perdóname. Y voy a alinear o voy a enderezar mi vida en estos asuntos. Lo mismo la esposa hacia el esposo. Necesitamos mucha sabiduría de parte del Señor en cuanto a las relaciones de pareja para saber tratar las diferencias que se tienen también. Ayer precisamente salíamos a caminar con mi esposa y hablamos algo así y yo le decía, qué bueno que una mujer aprenda a ser sabia, aún en la forma como corrige a su esposo. Porque de eso se trata. La Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Y un ejemplo, la mujer sabia ve que el esposo está andando de una forma incorrecta, le habla en amor y le dice, amor, mira, yo creo que lo que tú estás haciendo o como tú estás viviendo no corresponde a una vida digna de un hijo de Dios. Y yo sé, amor, que tú eres un hijo de Dios. No permita que las cosas de este sistema te absorban o te desvíen de lo que Dios quiere con tu vida. Eso es una forma sabia, como lo pueden corregir a uno. Pero si le dicen a uno, ¿y usted cuándo piensa cambiar? Usted siempre siente el mismo. Es que definitivamente usted nunca cambia. ¿Qué sabiduría? Lo digo con respeto. Hay allí. Personas me han dicho a mí, pero Miguel, es que yo a él le he dicho muchas veces, pero ¿cómo le está diciendo las cosas? Lo mismo los hombres cuando corregimos, porque vuelvo y digo, corregir no tiene que ver con tratar cruelmente a la pareja. Corregir tiene que ver con edificar y amonestar en amor. Ojo con lo que digo, en amor. Exhortar, animar. Cuando yo corrijo, estoy buscando que haya un mayor incremento de Cristo en mi pareja. No estoy buscando que mi pareja sea de acuerdo a lo que yo quiero. Porque con respeto lo digo, si yo quiero que la esposa sea lo que yo quiera, puede que yo tenga un corazón egoísta. Y yo necesito que mi esposa sea lo que Dios quiere que él sea realmente. Entonces, esto es una vida práctica de fe en nuestra relación de familia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. También me gusta esta versión, mucho. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. La obediencia de los hijos a los padres siempre tiene que estar
filtrada por lo que agrada a Dios. Repito, la obediencia de los hijos a los padres siempre debe estar filtrada por lo que agrada a Dios, no por lo que los padres dicen o quieren. Porque si un padre le dice a su hijo que viva de una forma desordenada, que vaya y venda tal producto, que vaya y robe, que vaya y haga, en esto no deben de obedecer a sus padres. Porque vuelvo y repito, la obediencia de los hijos debe estar alineada con aquello que agrada a Dios. Mire, hemos visto y hemos escuchado cómo padres le dicen a sus hijos que hagan cosas que no agradan a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo ven esto en la mente de un papá? Sí, o de una mamá. Padres o madres que dan a sus hijas hasta la prostitución, que las llevan a veces a casarse con la persona, no que ellas quieren como esposas, sino la que los padres les imponen a ellos. Y creo que eso necesitamos, o sea, como que pasar ya ese nivel de ignorancia. Porque los hijos tienen que honrar a sus padres, obedecer, perdón, a sus padres como agrada al Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. Dice, el primer mandamiento que tiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre. Voy a decir dos cosas y quiero que me entiendan. La honra a los padres no está condicionada al comportamiento de sus papás, de sus padres. Si son buenos o son malos, usted debe honrarlos. La obediencia sí está condicionada al actuar de ellos. La honra no. Y la honra tiene que ver con respeto. ¿Sí? La honra tiene que ver con el apoyo que uno tiene hacia sus padres. No está condicionada a si son buenos o si son malos. La obediencia sí. Y luego, ¿qué es lo que dice? Versículo 3. Honra, dice, el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre. Y dice, para que seas feliz y viva una larga vida en la tierra. Hijos, parte de tener una vida plena y completa aquí en la tierra es aprender a honrar a nuestros padres. No porque se lo merezcan, sino porque realmente es un mandamiento divino. Y honramos de acuerdo al entendimiento que tenemos de la honra que hemos recibido o que le damos a Dios. Sí, esto necesitamos entender. Y luego dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Lamentablemente también vemos esto. Hay padres que hacen enojar a sus hijos. ¿Y cómo los hacen enojar? No cuando les habla, sino cuando los cantaretea. Miren, no son las palabras las que van a hacer que nuestros hijos cambien de naturaleza o que actúen correctamente. Es el Señor mismo quien va a producir en ellos una nueva naturaleza. Y el entendimiento de esta nueva naturaleza va a hacer que ellos desarrollen el fruto apropiado para Dios. Por eso hay aquí la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, aprender a descansar y a confiar en el Señor. Si yo como padre he hecho lo correcto de parte del Señor para con mis hijos, aunque mis hijos no estén viviendo como yo quiero, mi confianza está en el Señor. Y confío de que el Señor va a obrar en ellos en el tiempo apropiado para ellos. Que obviamente ningún padre quiere que sus hijos vivan de una forma, digamos, dolorosa. Pero a veces si el dolor va a ser necesario para que ellos maduren, pues hay que permitírselo. Es como cuando una persona está enferma y le dicen, tenemos que intervenirlo o tenemos que aplicar una inyección. Yo no sé cuál es la persona, a mí personalmente no me encantan las inyecciones para nada. Pero son necesarias. Así de sencillo. Y voy a terminar con este texto bíblico.
Segunda de Corintios 5:17. Muchos creo que no lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Démonos cuenta de algo. En la Biblia Dios habla hoy, mira cómo lo dice. En la Biblia Dios habla hoy, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y aquí quiero que miremos 6 cosas. Cuando dice de modo, o por lo tanto, o como consecuencia de, significa que debe haber una clara evidencia de lo que decimos ser como hijos de Dios. De modo que si alguno, dice que si alguno, o sea, eso es para nosotros. De modo que si alguno dice está en Cristo, entonces voy a decir 3 cosas. De modo, por lo tanto, como consecuencia de que usted está en Cristo, debe evidenciar que es una nueva criatura. O sea, no podemos decir que estamos en Cristo cuando estamos viviendo como el viejo hombre. Eso es necesario entender. A ninguno de nosotros nos encanta lo que son las cosas viejas. Siempre nos encanta tener cosas nuevas. Déjeme decirle que al Señor también. El Señor no quiere ver nada viejo de su vida pasada en usted. El Señor quiere ver lo nuevo que a usted y a mí nos ha dado. Entonces, por eso digo, de modo que si alguno está en Cristo, la iglesia necesita entender, usted necesita entender que estar en Cristo debe evidenciarlo como una nueva creación. Y cuando usted entiende que es una nueva creación, dice 2 cosas. Las cosas viejas pasaron. En pocas palabras, podemos decir, las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Todo aquello que antes era atrayente para nosotros en un mundo natural, ya para nosotros pierde valor. No porque no sea necesario, sino porque ya no es tan importante. Porque hemos entendido Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Miren, nuestra oración es que continuamente podamos entender lo que significa ser nueva criatura. Necesitamos entender eso. ¿Qué es ser nueva criatura? Y entonces dice, cuando entendemos que las cosas viejas pasaron, ¿sabe qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Usted es un nuevo hombre. Entender que es un nuevo hombre significa que no camina de acuerdo al viejo hombre. Y cuando hablamos de que somos nuevas criaturas, no hablamos en nuestro cuerpo físico, sino hablamos en nuestro espíritu. Somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Esto necesitamos entenderlo. Somos una nueva creación. Entender que todas son hechas nuevas. Cuando decimos todo es hecho nuevo, necesitamos conocer y entender
¿Qué es lo nuevo que nosotros tenemos de parte de Dios? Y una vez estuve hablando acerca de ese tema. ¿Qué es lo nuevo que nosotros tenemos de parte de Dios? ¿Sí se acuerdan? Tenemos una nueva mente, somos un nuevo hombre, somos parte de una nueva ciudadanía, un nuevo reino, un nuevo nombre, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio. Todo eso es nuevo. Y en esto es lo que nosotros necesitamos conocer y caminar como hijos de Dios. Entonces, recordemos, la evidencia de la fe que nosotros decimos profesar, primeramente se debe evidenciar con los más cercanos, que es nuestra familia. No se trata de cuánto servimos o predicamos afuera, sino que tanto modelamos a Cristo adentro. Entonces, paramos aquí porque vamos a hablar dentro de 8 días lo que tiene que ver en nuestras relaciones interpersonales o en nuestras relaciones con nuestro prójimo. ¿Cómo nos debemos conducir nosotros con respecto a nuestro prójimo? ¿Hasta qué punto debe llegar nuestra fidelidad de amistad con las personas de afuera? Porque a veces no se entiende esto y creemos que como somos los amigos de infancia, los amigos de adolescencia, y aunque ellos anden torcidamente, nosotros creemos y hemos malinterpretado este tipo de amistad y de compañerismo que nos decimos por ahí, usted y yo, como dicen, hasta la muerte, para las que sea. Somos uña y mugre. Y él es la uña y uno viene siendo el mugre. Entonces, vamos a hablar de ese tema dentro de 8 días, Dios mediante, lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y la integridad de nuestras relaciones. Bueno, y esto tiene que ver con una vida práctica de la fe. Bueno, entonces, le damos gracias a aquellas personas que se conectan con nosotros, que escuchan esta enseñanza. Mire, yo siempre digo, no la escuchen solamente una vez. Personalmente, vuelvo y repito, yo la escucho varias veces. Yo la escucho porque me retroalimento. Me encanta retroalimentar lo que yo mismo estoy enseñando. Entonces, yo les invito a que compartan esta enseñanza para que otros puedan conocer el Evangelio, la verdad de Cristo, de una forma diferente, no llena de, con respeto lo digo, no llena de sentimentalismo o emocionalismo, sino que más bien se haga con entendimiento la vida de fe que nosotros estamos profesando como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Agradecidos contigo, Señor, porque nos permite entender la vida de fe que debemos profesar, Señor. Oramos para que en todo tiempo nosotros podamos ser modeladores correctos, Señor, de esta nueva vida que nos ha sido impartida en Cristo Jesús, Dios. Padre, creemos que somos nuevas criaturas, creemos que somos un nuevo hombre, que tenemos una nueva ciudadanía, que tenemos un nuevo hombre. Creemos, Padre, que podemos disfrutar de un nuevo pacto, Señor. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que tú adquiriste, Señor, para que anuncie por donde quiera que vaya las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria a su luz admirable, Padre. Gracias te damos a ti por la buena obra que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Dios. Señor, oro por aquellas personas que posiblemente no te conocen, Padre, pero que llegaron a esta transmisión y que se les compartió esta enseñanza, Padre. Oro para que seas tú fortaleciéndoles en su ser interior, Dios, para que ellos por la fe puedan experimentar una nueva vida, un nuevo nacimiento, que puedan conocerte a ti, Señor, y que puedan vivir como es dignos de hijos tuyos, Padre. El deseo tuyo es ver familias que representen dignamente el nombre de tu Hijo, Señor. Padre, gracias te doy a ti por lo que haces continuamente en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por la obra que sigues haciendo en cada uno de nosotros día a día, Señor. Oramos en el nombre de Cristo, guardados en ti siempre, Padre. Oramos por una semana
llena de vida, de fruto para ti, Señor, donde expresamos la vida tuya, Padre. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, les dejamos la inquietud que tengan al respecto, dudas, preguntas o inquietudes, con mucho gusto. Estamos para servirles. Recordemos que nuestro propósito siempre está edificar la iglesia del Señor. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Ya saben, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Nos vamos a estar desconectando en un tiempo, vamos a estar como por 20 días fuera de cámaras, vamos a estar desconectados un tiempo. Entonces, 2 enseñanzas creo que vienen más y nos vamos a desconectar por un tiempo por cuestiones de viajes que vamos a estar fuera de casa. Entonces, para que por favor puedan retroalimentarse con las enseñanzas que hemos compartido, y estamos para servirles a todos. Un abrazo y muchas bendiciones. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasan los años tu amor está intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, Cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no
No dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Como díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar